agradezco al doctor Neira, agradezco a mi directa amiga, la jueza, ¿no? Emilia Bustamante Ollague, justo hicimos la amistad en el Centro Perry, si no, no hubiera sido posible estar acá, nunca hubiera podido estar acá si no hubiera habido esa buena relación, ¿no? Y aprovechemos los espacios, pero así como hay un espacio internacional, como es el Centro Perry, la doctora hizo el curso de Derechos Humanos y yo hice un curso paralelo de 15 días también en Perry, que fue el curso sobre amenazas y crimen organizado transnacional, que es el tema del cual les voy a hablar yo. Pero también hay un espacio en el Perú, y ese espacio en el Perú es el Centro de Derecho Internacional Humanitario, que está ubicado acá frente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Ahí hay una calle que se llama Nicolás Corpancho, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, y está el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, que realiza cursos durante todo el año dirigidos tanto a personal militar, en parte policial, y cursos también dirigidos a funcionarios civiles, incluyendo magistrados, fiscales, asesores, abogados, secretarios. Entonces, pueden ustedes acercarse ahí. Los cursos son gratuitos, solo hay que inscribirse, ¿no? Y hay que obtener ahí la vacante correspondiente. Son presenciales, duran aproximadamente 2 semanas, y les doy una noticia mejor, por si los jefes no quieren dar permiso, son a partir de las 5 de la tarde. O sea, podrían ustedes acceder también a esos espacios comunes. El director del centro, ese centro tiene ya 13 años de existencia, y ese centro fue formado justamente a raíz de una experiencia que tuvimos los militares. En los años 80 y 90 fuimos a combatir a Sendero Luminoso y a la MRTA. Yo tengo en la Marina desde el año 1977. Hace poco he cumplido 40 años de servicios reales y efectivos en la Marina. He pasado toda la época del terror, he sido asesor en el frente en el frente Ucayali, en mis épocas de joven, de teniente primero, lógicamente, ¿no? Hemos vivido directamente la violencia, he trabajado en la justicia militar, hemos hecho los procesos de traición a la patria, después declarados inconstitucionales, ¿correcto? Es el ordenamiento legal, ¿no? O sea, hemos tenido diferentes espacios de intercambio, pero es muy raro a veces que los militares y los civiles tengamos estas plataformas de conversación, que considero que si tenemos amenazas para el país, las amenazas no son solo para los civiles ni los militares. Las amenazas que podamos tener son para toda la colectividad, para todas las personas humanas que habitamos en este país. Entonces, en ese sentido, pienso que podrían darse estos espacios mejores. Y en ese centro hay un curso especial que me encanta, sinceramente, porque es un curso dirigido justamente para jueces y fiscales y dura 15 días. Y la verdad que es el curso más duro. Es el curso más duro, digo, académicamente, ¿no? Porque a veces puede parecer difícil para un juez o un fiscal pensar ir a un centro de formación militar y decir, bueno, ¿y estos militares a mí qué me van a enseñar? ¿No? Pero no. La doctora Bustamante lo ha podido comprobar ahora. Hay muchas cosas que sabemos los militares, que conocemos los militares y que no se comparten con las personas civiles, con la sociedad civil. Entonces, si no tenemos esa estructura de diálogo, indudablemente no vamos a poder quizás tener políticas conjuntas para combatir las amenazas que ahora azotan nuestra sociedad. Y de eso voy a hablar. Les voy a hablar yo de Estado de Derecho y de criminalidad organizada, y también agradezco indudablemente al Centro Perry la oportunidad de haber estado en Washington durante 2 semanas, una ciudad realmente magnífica, una sana envidia de que quisiéramos tener una Lima, pero con una ciudad ordenada, con vías de infraestructura, con una limpieza, con una cultura cívica que tú ves en los ciudadanos al cruzar la pista, en los choferes cuando manejan sus vehículos. Qué envidia da realmente, y uno cuando está en el extranjero aspira a eso, ¿no? Y quisiera regresar a Lima, ¿no? Y quizás despertar en un sueño y no en una pesadilla, y ver que en Lima nos comportamos de una manera cívica diferente. Pero en fin, siempre hay esperanzas.
Las esperanzas nunca hay que perderlas y creo que la base y fundamental para lograr cambios en una sociedad es la educación. Si no tenemos una plataforma educativa adecuada va a ser muy difícil. Quizás nosotros, o por lo menos los de mi edad, ya seamos una generación un poco ya que no va a hacer los cambios de este país, indudablemente. Pero sí creo que podemos dejar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y compartirlos para lograr cambios positivos. Agradezco al Perry, como les digo, porque son 15 días en Washington magníficos, además todo pagado. Ya imagínense ustedes, ¿no? O sea, te dan hotel, te dan comida y encima te enseñan. Entonces, lógicamente hay que hacer la lectura. Hay que hacer la lectura porque Estados Unidos, lógicamente, también quiere, ¿no?, trasladarte algunas ideas, ¿no? Entonces uno como adulto evaluará los temas, lógicamente, y podrá tenerlo positivo. Hace 2 años estuve en Washington haciendo el curso que hizo la doctora Bustamante. También fue mi primera experiencia en Washington durante 15 días, también hace 2 años. Fue un curso magnífico. Ella ha tenido otro instructor, yo tuve otro, a Pat Patterson, que era un capitán de fragata de la Marina norteamericana en situación de retiro, un excelente maestro, muy exigente. Aprendí muchísimo de él y eso que aprendí del Perry en el curso anterior y en este curso, uno lo va replicando. Esta es una oportunidad con ustedes que yo agradezco nuevamente, pero lo replico en el Centro de Derecho Humanitario. Si ustedes van por ahí, me van a ver en algunas clases. Lo replico en las escuelas de la Marina o en las escuelas de las Fuerzas Armadas, porque ¿de qué vale tomar conocimiento si uno no lo va a compartir? No me voy a hacer más rico de ninguna manera. El conocimiento es para compartirlo y el conocimiento es para exponerlo y el conocimiento es para exponerlo y esperar, ¿no?, ideas que quizás contradigan lo que tú estás diciendo. Porque el conocimiento no es solo aceptar lo que uno escucha, porque tenemos que aplicar un poco de dialéctica y esa dialéctica es justamente en que tenemos que discutir lo que estamos escuchando. Por lo tanto, los invito a que no me crean el 100% de lo que aquí les voy a decir, sino más bien tengan ustedes quizás pensamientos dialécticos de decir, ¿será cierto lo que está diciendo este comandante? Pero bueno, ahora vamos a empezar. ¿Ok? Y la doctora Emilia Bustamante, ella ya definió claramente y en forma magnífica lo que es el Estado de Derecho. Yo lo único que quiero agregar en esta situación es decir de que ese Estado de Derecho tiene que también tener unas medidas para garantizar ese principio de gobierno. Si no tiene medidas para garantizar ese principio de gobierno, ese Estado de Derecho no se va a sostener. Y otro de los puntos importantes es que ese Estado de Derecho tiene que tener una relación con principios internacionales de los derechos humanos. ¿Bien? El entorno global. O sea, el Estado de Derecho es lo que nos permite vivir en democracia. El Estado de Derecho es lo que nos permite, ¿no?, que tengamos derechos humanos. El Estado de Derecho es lo que permite que existan garantías que aseguren el respeto de los derechos humanos. No es el país óptimo, no es el país ideal, pero por lo menos tenemos esa estructura respecto a Estados de Derecho. Pero ¿cuál es el entorno global? El entorno global es que tenemos amenazas complejas, porque como les repito, yo les voy a hablar de criminalidad organizada transnacional. Tenemos amenazas complejas. ¿Qué es una amenaza en el entorno de lo que se denomina las ciencias políticas? Una amenaza es que exista una organización o exista una persona que tenga 2 calidades. Que tenga los medios y que tenga la intención para causar daño. Esa es una amenaza. El movimiento Al-Qaeda era una amenaza cuando hizo el atentado de las 2 torres de Nueva York. ¿Era una amenaza o no era una amenaza global? Era una amenaza porque tenía los medios, porque obtuvo el dinero para preparar a los pilotos, porque los pudo inscribir en academias de pilotaje, porque pudo trasladarse a Estados Unidos ese comando, porque pudieron vivir en Estados Unidos. O sea, tenían los medios, tenían la inteligencia para planear el ataque y tenían sobre todo la intención. O sea, una amenaza es tener la intención y tener los medios.
Yo puedo hacer mucho daño, puedo tener la intención, pero si no tengo los medios, no lo voy a poder hacer. Entonces, si esa es la amenaza, hay un nivel menor de peligro, que son los daños, el riesgo. El riesgo es lo siguiente: tengo la intención de hacer daño, pero no tengo los medios. O bien, tengo los medios para hacer daño, pero no tengo la intención de hacerlo. Dicen los especialistas que es más peligroso una situación de riesgo cuando la persona tiene los medios y no tiene la intención, porque la intención le puede aparecer en algún momento y puede convertirse en una amenaza. Entonces, ¿tenemos un contexto de complejas amenazas? Sí, en el mundo. Y tenemos entidades estatales y no estatales que se constituyen como una amenaza. ¿Habrá alguna entidad estatal que ustedes puedan percibir, o de la lectura que hacen de las noticias que tenemos en los medios de comunicación de la más media, que podamos decir una entidad estatal que constituya una amenaza actualmente? Habrá una especie de lo que se denomina ahora en estas ciencias, en las ciencias políticas, un estado criminalizado. Surinam es un estado cooptado por la corrupción y por el tráfico ilícito de drogas. Tiene los medios y tiene la intención. El hijo del presidente es uno de los principales narcotraficantes. Entonces es una amenaza global. Y una amenaza no estatal, un cártel de México, simple y llanamente, tiene los medios y tiene la intención ¿de qué? De lucrar con el negocio ilícito del tráfico de drogas. Entonces, amenazas complejas, entidades estatales y no estatales que se pueden constituir en estas amenazas. ¿Cuál es el peligro? El peligro, esta es una definición prácticamente norteamericana. Ellos tienen este concepto sobre lo que es las responsabilidades de su Estado. Dicen que las responsabilidades del Estado-Nación frente a sus ciudadanos están ligadas ¿a qué? A garantizar su seguridad y el territorio de la nación, a promover la prosperidad económica, salvaguardar la sociedad y asegurar que el gobierno represente sus deseos. Esa definición, ¿en qué la podemos encajar? ¿En Estado de Derecho? Lo que ha dicho la doctora Bustamante. ¿En democracia o en derechos humanos? En esas tres columnas que nos mostró. Esta definición, ¿no?, de garantizar la seguridad y el territorio de la nación, de promover la prosperidad económica, de salvaguardar a la sociedad y asegurar que el gobierno represente sus deseos, o sea, lo que se llama la gobernanza, que ese gobierno no solo sea legal, sino que sea además un gobierno legítimo, que el pueblo se sienta representado. Esa definición muy norteamericana de esto, indudablemente que está tomando aspectos de lo que es tanto Estado de Derecho como democracia, como respeto de derechos humanos. Prácticamente es un mixing que toman ellos y así definen estas situaciones. ¿Qué son las organizaciones criminales transnacionales? Asociaciones de individuos que se autoperpetúan, que quisieran autoperpetuarse en el dominio de sus propias organizaciones. Pero bien sabemos que más bien una vez que llega un jefe de cártel o un cabecilla de una organización, siempre va a haber alguien en la propia organización que va a buscar tomar el poder. Pero de forma inicial, como idea inicial, es una asociación de individuos que se quieren autoperpetuar. ¿Cómo operan? Operan indudablemente transnacionalmente. Las barreras de las fronteras geográficas para ellos no existen. Y es más, tampoco existen para ellos las barreras virtuales del ciberespacio. Y eso lo han demostrado y se ha demostrado ahora último con los ciberataques que han habido en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, operan transnacionalmente. ¿Y para qué? ¿Para qué operan estas organizaciones transnacionales? ¿Con alguna finalidad legal o positiva? Indudablemente que no. Operan para obtener dinero, para obtener influencias, para obtener poder y beneficios económicos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante indudablemente
métodos ilegales, métodos que van contra la ley. Mientras protegen a sus actividades a través de ¿qué? A través de un patrón de corrupción y de violencia. Eso es lo que es una organización criminal. Mientras protegen sus actividades ilegales, a su vez, de una estructura transnacional, de una organización transnacional, explotan el comercio transnacional y los mecanismos de comunicación. O sea, la globalización al servicio de las organizaciones de criminalidad transnacional. O sea, la globalización no solo trajo lo positivo, que todos nosotros constatamos diariamente, sino la globalización también trajo una expansión y unas facilidades para las organizaciones criminales transnacionales. Estas organizaciones no respetan el Estado de Derecho, para nada, no les interesa el Estado de Derecho. Algunas de estas organizaciones incluso tienen fines solamente delincuenciales, solamente quieren mantener, ¿no?, sus vías de comunicación, los espacios que han ido ganando para seguir haciendo sus negocios ilícitos. Pero otras de estas organizaciones no solo se están limitando a ser una fuente de producción de dinero ilegal a través de sus actividades ilícitas. Otras organizaciones están ya ingresando al aparato del Estado. Eso es lo peligroso. ¿A través de qué medio empezarán a ingresar en el aparato del Estado? A través de un medio tan conocido y tan doloroso para nosotros como es la corrupción. Miren ustedes lo que ha hecho Odebrecht no solo en Latinoamérica, porque incluso Odebrecht también funcionaba y trabajaba incluso en 2 países del África. Entonces, las organizaciones transnacionales, algunas de ellas quieren mantenerse en su statu quo, pero otras empiezan a pensar de que no basta mantenerse en el statu quo y obtener ganancias, sino que es posible, a través de la corrupción y la violencia, tomar también el poder y acercarse al poder político. Y eso es lo que se denomina un Estado que se vuelve ya un Estado criminalizado. O sea, un Estado que no es un Estado fallido en sí, porque existen los estados fallidos, y les puedo dar un ejemplo como Haití, donde prácticamente no existe una organización política, ni policial, ni jurisdiccional que pueda sostener las bases de un Estado de Derecho. Ese es un Estado fallido. Pero estas organizaciones transnacionales no buscan eso. Buscan que ese Estado siga funcionando, pero que siga funcionando para sus fines. ¿Para qué fines? Para fines de obtención de dinero, poder y mantener sus actividades ilícitas y sobre todo mantenerse en la impunidad. O sea, miren ustedes el peligro que se cierne. ¿Y qué utilizan? Utilizan los medios del comercio internacional. ¿Y qué utilizan? Y utilizan el ciberespacio, ¿no? ¿Y qué utilizan? Y utilizan ahora los medios para poder crear empresas offshore y a través de ellas lavar el dinero fácilmente, y donde prácticamente en algunos casos casi es imposible seguir la huella del dinero. Eso recuerdo que nos lo decía allá en el Centro Perry la profesora Celina Reayulo, que era la profesora principal de mi curso, una mujer que es asesora de los comités de seguridad y de tráfico ilícito de drogas del Congreso norteamericano, una reputada persona académica con mucho conocimiento. Y lo interesante del Perry, hago un corte aquí, ¿saben qué es, damas y caballeros? Lo interesante de esa experiencia es lo siguiente. Te traían a ser conferencista a secretarios y subsecretarios de Estado del gobierno norteamericano. Trajeron a la subsecretaria de Estado de los países andinos y te la pusieron al frente. 1 hora de conferencia y media hora de preguntas, imagínense. Se trajeron a la subsecretaria de Estado para asuntos de narcóticos. Se trajeron al segundo jefe de la agencia norteamericana de lucha en temas de ciberespacio, de ciberataques. O sea, la riqueza del curso una de sus riquezas era esa, tener al frente a funcionarios que te estaban conversando de sus experiencias y que te estaban conversando también de las políticas que tenía el gobierno norteamericano respecto a las diferentes áreas de las cuales ellos estaban encargados.
Un día se trajeron a una señora que era un cerebro prácticamente, y que era simple y llanamente la encargada de la biblioteca del Congreso, y donde ella acudían los senadores y representantes a pedirle todo tipo de información. Y era una persona tan hábil y tan capaz, que nos lo explicó con unos cuadros ahí, de que manejaba prácticamente toda la información que tú quisieras tener en un tiempo casi real. O sea, nos dieron herramientas para hacernos ver de que la información puede tener un manejo diferente, y nos dieron las herramientas de conversar con los actores políticos para ver qué están pensando respecto a, por lo menos, cómo combatir la delincuencia organizada transnacional. Entonces, estas organizaciones no respetan soberanías, no hay fronteras geográficas, físicas ni virtuales, no respetan derechos humanos de ninguna manera, ¿no? Y tienen inmensos recursos para promover y realizar sus actividades. ¿Cuáles son esos vectores claves que sirven para estas organizaciones? Tienen liderazgo, el ambiente las favorece, tienen la tecnología a su disposición, tienen las armas. Podemos nosotros aquí, como le contestaba al caballero, tener la suscripción del Pacto Internacional de la Comisión de Palermo, podemos tener la ley 30.037, pero son las leyes, ¿no? Es lo óptimo, o sea, es la política criminal de un Estado, ¿no? La política criminal, que es ver qué está pasando en la sociedad, qué peligros se están dando, cuál es el asunto más espinoso que está viviendo esa sociedad, y dar políticas. La política criminal reflejada a través de leyes, pero eso no basta. Frente a estas organizaciones, menos todavía. Y aquí había una idea que no quiero dejar pasar, y que en la visión que se tiene actualmente de cómo combatir las organizaciones criminales transnacionales, ni Estados Unidos se siente capaz de hacerlo solo. Y estos cursos, a los que he tenido la suerte de ir, como van muchísimos otros funcionarios de muchísimos otros países de América, justamente son para eso, para transmitirte esas ideas, ¿no? Y para crear redes de colaboración que sirvan justamente para combatir a estas organizaciones de algún modo. Si ustedes ven o van algún día a este Centro Perry, porque finalmente es voluntario y las inscripciones son abiertas, no hay requisitos, todo el que quiera ir se puede inscribir, va a haber un proceso de selección y ellos les van a avisar a los que son seleccionados o van a estar en lista de espera, y si no es a la primera vez podrá ser en la segunda, pero es libre de postular. Entonces ustedes pongan en Google Centro Perry y va a aparecer ahí el centro, y ustedes van a poder ahí leer los cursos que dan y las oportunidades de acuerdo a la ocupación o al cargo que ustedes tengan, cuáles son los cursos más idóneos para ustedes. Entonces, ni Estados Unidos se siente capaz de combatir esto. Por eso es que requiere de estos cursos, requiere de esta transmisión de conocimientos, requiere de la formación de estas redes para que si ustedes vieran en la página del Perry la cantidad de presidentes, de ministros, de comandantes generales, ¿no? De jefes de oficinas de antinarcóticos o contrabando que han sido egresados del Centro Perry. Y ustedes se darían ahí cuenta de la importancia de este centro y de la enseñanza que transmite, ¿no? Y lógicamente, al ir y tomar estas ideas, porque yo podría decir, oye, pero estas ideas me quieren vender un producto los norteamericanos. No, estas son ideas de sentido común. Son ideas que están presentes en esta sociedad y en las sociedades cercanas de América. No podemos cerrar y pensar que es un producto que te quieren vender en este caso, sino simple y llanamente son realidades que tenemos que más bien que empezar a identificar. Porque si no las identificamos y las dejamos pasar, cuando nos demos cuenta, quizás estemos en un estado de necesidad como ya lo está México. En México, desde el año 2006, tiene 11 años desde que tomó la decisión el presidente Felipe Calderón, ¿no? Ante la creciente amenaza y violencia de los cárteles de la droga desde el año
2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el terrorismo. ¿Y cómo fue la declaración de esa guerra? Miembros del Ejército y miembros de la Marina, de la Armada de México, a combatir directamente contra él los cárteles de la droga. Del año 2006 al año 2012 han muerto aproximadamente 60.000 personas en México como producto de esta guerra contra el terrorismo. El día domingo salió un artículo en El Comercio de un profesor internacionalista, el doctor Farid Cajat, que hablaba sobre el terror y hacía un análisis muy profundo y sacaba una estadística que llegaba al siguiente dato, en que más personas habían muerto en el mundo desde el año 2001, desde el tema de las torres de Nueva York, que más personas habían muerto desde el año 2001 hasta el año 2015, ¿no? Personas que se habían ido a intentar combatir el terrorismo, que las personas que habían muerto directamente por ataques de terrorismo. O sea, decía, algo está fallando. Las personas que habían muerto directamente por ataques de terrorismo sumaban 6.000 personas, por decirles una cifra, para hacerle el marco comparativo. Y las personas que habían muerto para ir a combatir el terrorismo sumaban 30.000 personas. Entonces decía, algo está pasando. Se están produciendo más víctimas que las propias víctimas causadas por los actos de terrorismo. O sea, eso plantea ¿qué cosa? Eso nos plantea de que las políticas contra el terrorismo quizás a nivel global no sean políticas que sean las adecuadas, porque si está produciendo más víctimas de lo que queremos evitar, entonces algo está mal en la ecuación, ¿no es cierto? Bien, entonces la idea es esa. Estas organizaciones no las vamos a poder combatir como Estados solos. Para estas organizaciones tenemos que hacer estados que sean multifuncionales. Y ahí entramos nosotros, las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, de acuerdo al marco constitucional vigente, aquí en el Perú, ¿para qué están? Mayormente para un tema de frente externo, mayormente para un tema de defensa de la integridad y la soberanía. Y solo en el caso que la Policía Nacional no pueda mantener o recuperar el orden interno, también es misión constitucional de la Fuerza Armada participar en esto, ¿no? Es así, es como la Constitución nos ha señalado ese marco. Y para señalar ese marco existe incluso el Decreto Legislativo 1095, la ley que regula las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, donde ve esos escenarios de violencia que los vamos a ver más adelante, ¿ok? Tienen armas, tienen financiación, tienen personal y captan a personas muy capacitadas y muy preparadas, porque el poder del dinero lo puede casi todo, ¿no? Tienen un sistema logístico muy avanzado y tienen esas actividades ilícitas que en aquellos estados que tienen demasiadas zonas grises, o mejor dicho, zonas donde no llega el Estado, indudablemente son donde ellos van a poner y van a focalizar sus actividades ilícitas. ¿Dónde se focalizan las actividades ilícitas? ¿Por qué hay el problema de la trata de personas? ¿Por qué hay el problema de la migración? ¿Por qué? Por la pobreza. Por eso ahora se está discutiendo un tema. Se está discutiendo un tema en estos momentos en ciencia política que habla de que tenemos que cambiar el contrato social. Ese contrato social que nos viene desde Leviatán, de Hobbes, ¿no? Tenemos que modificarlo de alguna manera. No basta ahora que el Estado diga que va a brindar protección y seguridad a sus ciudadanos. Porque se suponía que esa protección y seguridad que brindaba el Estado a sus ciudadanos iba a generar ¿qué cosa? ¿Condiciones de qué? ¿De inequidad o de igualdad? Condiciones de equidad en una sociedad. Pero existiendo ese pacto social, ¿no? Y que viene de Rousseau también en parte, hay un factor que ha golpeado ese pacto social. De decir, está bien, yo como ser humano acepto
Estado, tu autoridad, y cedo parte de mis derechos, porque el Estado indudablemente que nos conculca derechos a todos, civiles y militares, nos conculca derechos, ¿no? Aparte de darnos esa seguridad y esa protección y esa garantía. Y eso, ese derecho humano del cual ya habla algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho al proyecto de vida. El Estado te tiene que generar condiciones para que dentro de esa sociedad tú llegues a ser lo que tú quieres ser. Lógicamente fines lícitos, ¿no? Porque no voy a pensar que quiero ser el mejor narcotraficante, eso no va. Me refiero como proyecto de vida a actividades lícitas. Y eso no se está cumpliendo en el Estado. ¿Y saben cuál es la razón principal para que eso no se esté cumpliendo en estos momentos en la mayoría de los estados latinoamericanos? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser esa razón para decir por qué hay esta inconformidad? ¿Por qué hay estas posiciones extremas? ¿Por qué se discute contra la democracia? ¿Por qué no se cree en los partidos políticos? ¿Por qué creen ustedes? Porque existe una desigualdad en el orden económico, una desigualdad en el ingreso de las personas, una falta de equidad. Entonces, si no empezamos a generar fórmulas para modificar ese ámbito de ingreso, de producción, de equidad en los ingresos, las brechas entre ricos y pobres se van a agrandar y no se van a acortar. Y la generación de esas brechas, ¿qué va a traer? Descontento. ¿Y el descontento qué va a traer? Desorden. ¿Y el desorden qué va a traer? Violencia. Y en el caldo de un fenómeno y aspecto de violencia, ¿qué es lo que va a primar? Actividades ilícitas. Así es. Los sesgos de las diferentes actividades, ¿no? Las rutas de las diferentes actividades ilícitas, pueden haber ahí las rutas en color media morada de traficantes de mujeres de Brasil hacia Europa, las rutas medias verdes con amarillo, las rutas de amarillo son el tráfico de oro, las rutas donde ven un espacio medio punteado, aquí son las zonas de los piratas, ¿no? De delitos de piratería. Las zonas en color rojo son las zonas de tráfico de heroína, las zonas en color morado, el tráfico de especies de la vida animal, ¿no? Las zonas en color verde y amarillo están hablando de tráfico de cocaína y otras drogas. O sea, miren ustedes, el mundo, ¿no? Hay una globalización de las redes ilícitas. Y lógicamente el Perú también está ahí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con Colombia nosotros nos disputamos y vamos cambiando en el ranking, ¿no? A veces Colombia está primero, a veces nosotros estamos primeros en un deporte que no es para nada grato, ¿no? Sino que es en la producción de la pasta básica de cocaína. Estas organizaciones no proceden ni se dirigen contra el Estado, sino más bien mantienen estados que les permitan vivir y hacer sus actividades. No se restringen por la geografía ni las fronteras. Desafía las ideas tradicionales de soberanía. Obliga a los gobiernos a trabajar en contra de las fuerzas del mercado. ¿Por qué? ¿Cómo deben manejarse las fuerzas del mercado? ¿En una zona de libertad o no? De libertad. Dicen, ¿no? El emperador es el mercado, el que gobierna es el mercado. Pero estas actividades obligan ¿a qué? A tener que forzar y crear mecanismos para controlar justamente esas fuerzas del mercado. A eso se está refiriendo esta idea de que obliga a los gobiernos a trabajar en contra de las fuerzas del mercado. O sea, las fuerzas del mercado ya no son tan liberales como se quisieran tener, sino que ya esas actividades obligan a que tengan que generarse diversos aspectos de control. Usan la violencia y la intimidación. No se ajustan a las leyes internacionales de los conflictos armados ni del derecho internacional de los derechos humanos, generan lucrativos recursos financieros, tienen una presencia significativa en las actividades legales, usan la corrupción, lo que les hablaba hace unos minutos, la pobreza, el desempleo, los jóvenes descontentos, ¿no? Para poder captar a personas dentro de sus propias organizaciones. Finalmente a ellos poco les importa si los capturan, porque a la caída de un cártel o de miembros de un cártel en México, por ejemplo, va a surgir
y van a haber 10 más que van a querer reemplazar a esos jóvenes o a esos jefes de cártel. O sea, por personal, por personas que quieran integrar organizaciones ilícitas, no hay ningún problema, porque justamente generan ese caldo de cultivo. Miren ustedes, en El Salvador, nuestro profesor del curso, uno de los profesores fue un gran amigo ahora, Ricardo Gómez Hedge, profesor salvadoreño. El Salvador es el país que tiene, por índices de violencia, es el país que tiene la mayor cantidad de muertos por cada 10.000 habitantes. En El Salvador, damas y caballeros, el tema de la criminalidad organizada es horroroso a través de las maras. La Mara 13, la Mara Salvatrucha, que son justamente aquellos migrantes que fueron a Estados Unidos en la década de los 80 y luego fueron atrapados y fueron expulsados de Estados Unidos y regresados a sus países, deportados a sus países. Y ahí, con todo lo que habían aprendido, empezaron a generar estos grupos de las maras. Miren ustedes, en El Salvador, el 90% de los negocios grandes, medianos o pequeños, la pequeña bodega de la esquina, todos pagan su cupo de extorsión a la mara del sector. Las empresas de taxi, las de transportes, los comercios, las carnicerías, los fabricantes de gaseosa, grandes, pequeños o medianos, todos pagan un cupo de extorsión a las maras. Los niños de El Salvador ven como sus grandes modelos para más adelante, como sus proyectos de vida, ser jefes de maras. Imagínense ustedes. Entonces, ahí regresamos al tema que conversábamos: modificar ese pacto social, la inequidad de ingresos, la desigualdad económica, la brecha entre quienes más tienen con quienes menos tienen, siempre va a favorecer la aparición de estas situaciones, ¿no? Influyen en el sistema político y jurídico de inmunidad o de impunidad, indudablemente que sí, ¿no? Y un sistema significante de inteligencia, incluida un HUMINT. La HUMINT es la inteligencia artificial. Compran jóvenes muy hábiles y tienen acceso a inteligencia artificial incluso. O sea, no nos estamos enfrentando a organizaciones de poca monta. No nos estamos enfrentando a una pandilla de secuestradores que puede acá tener su ámbito de acción en Lima. No nos estamos enfrentando a un grupo de pandilleros. No nos estamos enfrentando a un grupo de sicarios como los que ya existen en nuestra ciudad, en los márgenes, sobre todo en la ciudad de Lima, que asesinan por encargo y por pequeñas cantidades de dinero. No, el tema es mucho más. Ese es nuestro problema interno, nuestro problema de falta de seguridad interna en el país. Este es un tema de otras dimensiones. Existe un gran profesor, ¿no?, periodista, Moisés Naim, y que habla en su libro El fin del poder, The End of Power. ¿Y qué nos dice sobre el poder? Dice que el poder es la capacidad de dirigir, ¿no?, o de impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos o individuos. O dicho de otra forma, el poder es aquello con lo que logramos que otros tengan conductas que de otro modo no habrían adoptado. El poder estructura la sociedad, contribuye a regir las relaciones y a organizar las interacciones entre las personas dentro de cada comunidad y entre las comunidades y naciones. Y Robert Dahl, un politólogo sueco de los años 1960, de quien Moisés Naim toma esta idea sobre el poder, decía: A tiene poder sobre B en la medida en que puede conseguir que B haga algo que de otra manera no haría. Cuando habla de esto Moisés Naim y dice el fin del poder, dice que esa concepción que tenemos de poder se está desnaturalizando, está desapareciendo. Y ahora estamos hablando de que empiezan a surgir en el mundo, ¿qué cosa? Lo que él denomina los micropoderes. ¿Cuál será la máxima expresión de poder en el orden internacional? ¿Un Estado? ¿Y un Estado cuanto más poderoso sea, será una mayor expresión de poder? No, Estados Unidos.
poder económico, poder militar, poder tecnológico, ¿no? Una democracia que funciona. Si no, miren los problemas que tiene el actual presidente norteamericano, porque tiene justamente la democracia, tiene ese check-in balancing, ese balance de poderes, que el que llega a ser presidente en Estados Unidos no es un César ni un emperador, sino tiene los propios controles democráticos que van a ir generando que las actitudes de quien ordena y quien manda en el Ejecutivo, aún siendo el presidente, tenga limitaciones, es que está afectando el ordenamiento constitucional. Imagínense que un juez, un fiscal, ni siquiera federal, sino de un estado, le puede decir alto a una ley de migración dada por el Ejecutivo. Imagínense ustedes. Pero esos son países o un país. Pero aún así, de lo que nos hablan ahí es que ese poder está siendo mellado. ¿Y está siendo mellado por quién en parte? Por las organizaciones criminales transnacionales, que están utilizando algo que es diferente, junto con las organizaciones terroristas, unos enfrentamientos asimétricos. ¿Cuánto le costó a Al-Qaeda, ¿no?, la preparación y después el ataque a las 2 torres de Nueva York? Y la suma que gastó Al-Qaeda para hacer ese ataque es una suma indudablemente ínfima a lo que después utilizó y sigue utilizando el gobierno norteamericano, utilizó en su época cuando invadió Afganistán, hasta en vidas humanas, porque son mucho más de 3.000 soldados norteamericanos los que han muerto ya en los conflictos que tiene Estados Unidos. O sea, esas guerras no de ejércitos poderosos que se enfrentan en campos de batalla, sino de movimientos que generan situaciones de enfrentamiento asimétrico. Ese es un tema también actual de los conflictos. Entonces, el fin del poder. Los estados no son tan poderosos como antes. Y esto lo traemos a colación para decir que ni siquiera los estados más poderosos pueden combatir la criminalidad organizada si es que no unen esfuerzos a través de sus diferentes agencias. En la Convención de Palermo, Kofi Annan en el año 2000, que es justamente esa la convención contra las organizaciones criminales transnacionales, Kofi Annan nos habla ahí de que existen lo civil y lo incivil, como que existieran dos sociedades en nuestro mundo, ¿no? Y que entre ambas existe un gran abismo. Y nos dice que lo civil somos nosotros, la civilización, las buenas personas, la sociedad civil, quienes actuamos con tolerancia, con pluralismo, con respeto, ¿no?, hacia otros pueblos o hacia nuestros semejantes. Pero existe también ese otro lado oscuro dentro de esta sociedad mundial que él denomina lo incivil, que está conformado por los terroristas, por los criminales, por los traficantes de drogas, por los tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de lo civil. Entonces él dice que el sustento para que se dé, y esto lo pueden ver ustedes en el introito de la Convención de Palermo, ¿no?, del año 2000, cuando hace ese desarrollo Kofi Annan, que en ese momento será secretario de Naciones Unidas, para no forzar, sino para convencer a los estados que hay este enfrentamiento en el mundo entre lo civil y lo incivil, y que tenemos que los estados, ¿no?, utilizar todos nuestros mecanismos y nuestros esfuerzos para poder combatir a esa parte incivil. En el informe del año 2004 de Estado de Derecho y Justicia Transicional, el mismo Kofi Annan dice que, y este es el mensaje para los jueces, para los que trabajan en los órganos de justicia, cuando dice: nuestra principal función no es crear mecanismos internacionales que sustituyan a las estructuras nacionales, no, sino es ayudar a formar capacidad nacional en el ámbito de la justicia. ¿Quiénes serán, les pregunto, damas y caballeros, quienes van a tener que enfrentar a estas organizaciones transnacionales? ¿Quiénes serán quienes van a tener que enfrentarlos? ¿Los médicos? ¿Los ingenieros? ¿Los magistrados?
¿Y quiénes? Y nosotros. Cuando la policía sea desbordada, como en México, o como que ya existe un proyecto de un congresista de la República, aquí en nuestro Congreso peruano, que ya ha presentado un proyecto de ley para que la Fuerza Armada entre a combatir directamente contra el narcotráfico. O sea, no está lejos. O sea, quienes vamos a tener que hacer el máximo esfuerzo en estos temas, vamos a ser los policías, los militares y los órganos de justicia. Jueces, Ministerio Público. Esa va a ser nuestra tarea. No la van a hacer los otros. Los políticos darán las políticas, las macropolíticas, pero quienes vamos a hacer el tema estratégico, el tema táctico en el ámbito militar seremos nosotros. Y los aparatos de justicia tendrán que hacer los difíciles juzgamientos en las condiciones difíciles que ya tienen de administrar justicia. La creación, y lo dijo Emilia, la idea no es crear tribunales internacionales penales. La idea no es llegar a la Corte Penal Internacional, no. La idea es tipificar nuestros delitos adecuadamente. Y la idea es juzgar con nuestros mecanismos internos de justicia. Eso es lo óptimo. Caer en la Corte Penal Internacional significa que eres un Estado que no tiene capacidad para juzgar, para sancionar los 4 crímenes que señala el Estatuto de Roma. Los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y eso, para el Perú, a partir del 2 de julio del año 2002 recién. Lo que pasó antes, la Corte Penal Internacional no lo va a ver nunca. Solo lo que ha ocurrido en el Perú, dentro de esos 4 crímenes que les digo, a partir del 2 de julio del año 2002, podría tener competencia la Corte Penal si nosotros no somos capaces de hacer esos juzgamientos. Las 5 guerras de la globalización: drogas, armas, personas, dinero y propiedad. Más de la mitad de los Estados miembros de Naciones Unidas todavía no han firmado ni ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la de Palermo del año 2000. O sea, más de la mitad. Si ustedes entran a la página de Naciones Unidas y vean la Convención de Palermo, ahí podrán ver. Y lógicamente sí lo verán a Perú, como les decía, a partir del año 2002. ¿Qué riesgos y desafíos? En que estas organizaciones criminales pueden debilitar y desestabilizar los gobiernos de la región, que pueden militarizar la seguridad en muchos países. ¿Militarizar la seguridad es bueno o es malo? Militarizar la seguridad de un país es bueno o es malo. ¿Está dentro de los parámetros de un Estado de Derecho? ¿O dentro de un país la seguridad interna o la seguridad ciudadana debe estar a cargo de los órganos de policía? ¿O debe estar a cargo de los militares? Debe estar a cargo de la policía. Claro que sí. Pero el ejemplo clásico, México. Estuve hace 2 meses y medio en México, 15 días. Si usted va a México, a la Ciudad de México, es una ciudad maravillosa, hermosa, de verdad que sí. No percibes en el ambiente el clima de tensión, de estrés ni de violencia que yo sí percibo en Lima cuando salgo a la calle, de verdad, se los digo. Pero eso es lo que es la Ciudad de México y no sabemos lo que pasa en el resto de la geografía mexicana. Tan es así que en estos momentos se está discutiendo la Ley de Seguridad Interior. Y hay un proyecto presentado en el Congreso mexicano. Y esa Ley de Seguridad Interior lo que busca, ¿saben qué es, damas y caballeros? Darle más potestades a los militares para el control interno, para el control de la seguridad ciudadana. Miren cómo nos afecta. Estas organizaciones empiezan a afectarnos y empiezan a cambiar, a hacernos casi a la fuerza cambiar nuestros propios roles de nuestras propias organizaciones. Y entonces los militares, en vez de cumplir su misionamiento constitucional, que en la Fuerza Armada de México es muy similar a la Fuerza Armada de Perú, mantenimiento de la independencia, de la soberanía, de la integridad territorial, ahora esa Fuerza Armada mexicana, que ya tiene 11 años peleando contra el cártel, le quieren ampliar las potestades
para ingresar a combatir otras actividades ilícitas. ¿Qué riesgo hay cuando la fuerza militar o las Fuerzas Armadas no capacitadas adecuadamente, porque no es su rol principal constitucional, empiecen a entrar a trabajar seguridad ciudadana? ¿Cuál va a ser el riesgo? Mayores denuncias. Mayores denuncias de los ciudadanos, porque no están haciendo su rol. Pero a eso nos van llevando estas organizaciones. Nosotros no lo sentimos todavía, pero no podemos sentir que estemos seguros tampoco. Muchas veces no hemos visto, no hemos hecho no una perspectiva, sino una prospectiva de lo que viene. Y no hemos percibido lo que venía. Si no, miren ustedes, vivíamos felices y contentos en el Perú, ¿no? 60, 70, y no veíamos cómo estaba Abimael Guzmán formando en la Universidad San Cristóbal de Huamanga sus huestes y cómo los estaba convenciendo ideológicamente. Hasta que nos dimos cuenta con el atentado de Chuchi, ¿no? Justamente en las elecciones de 1980, los jóvenes aquí quizás no se acuerden esa parte de la historia, ¿no? Pero en 1980, cuando sale el gobierno militar de Morales Bermúdez, después de 12 años de gobierno militar, y que justamente en el año 68 derrocaron o le dieron un golpe de Estado al presidente Belaúnde, el año 80 hay elecciones, y fue elegido el presidente para gobernar Fernando Belaúnde Terry, o sea, fue como una reposición, digamos, ¿no?, hacia Fernando Belaúnde Terry, y ese año, en ese proceso de elecciones, 1980, viene lo que denomina Sendero Luminoso, el inicio de la lucha armada, y vuelan el local y las ánforas que estaban en un pequeño pueblo de Ayacucho, de Chuchi, y eso no lo vimos venir. Y lo que es peor, cuando le preguntaron al señor ya tomado el cargo, el presidente Belaúnde, ¿qué es lo que nos dijo? No se preocupe la ciudadanía. Son una banda de avijeos carnavalescos que rápidamente van a ser controlados por la policía. Esa falta de visión, de percepción del peligro, es lo que nos llevó a después tener esta cruenta lucha contra Sendero Luminoso durante casi 2 décadas. Si hubiéramos previsto eso, las cosas serían diferentes. Y ojo, que el tema no va como una llamada de atención solo para los civiles, también va para nosotros. Porque, ¿quién gobernó durante 12 años antes de 1980? ¿Quién gobernó? El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. O sea, aquí no es un tema de que quién tiene responsabilidades, quién tiene más o menos culpa. Es un tema de nación. Por eso les digo, estos espacios que son tan escasos, ¿no?, deberían ser una costumbre, sinceramente. Así como los invitaríamos a ustedes a hablar en nuestras bases, cuarteles o buques, ¿no? Tener este intercambio de ideas. Bien, entonces, militarización de la seguridad, crisis de derechos humanos y crisis humanitaria. ¿Acaso es una crisis humanitaria lo que está pasando con el tema de los migrantes actualmente en México o no? ¿Por qué huyen las personas? ¿Por qué van por ese corredor de Centroamérica, cruzan México y quieren ingresar a Estados Unidos? ¿Qué los lleva a hacer eso? Los factores de violencia de sus países. A través de la violencia, estas organizaciones amenazan a funcionarios de Estado y amenazan la propia legitimidad del Estado. Sirven como estados dentro de un Estado y le van reduciendo la soberanía del gobierno legítimo, ¿no? Ataques contra funcionarios del gobierno de México y en América Central, y ahora los norteamericanos están muy preocupados porque ellos también están sufriendo los embates de esta violencia. Como estamos ya con el tiempo, Emilia, vamos a ir a un mapa para que vean ustedes por qué los norteamericanos están preocupados y por qué también nosotros deberíamos estar preocupados. Pero no creo que nosotros tengamos un mapa como ese en el Perú. O quizás la policía lo tenga. Ven ustedes ahí en esas vías, las vías de comunicación de los Estados Unidos, en los puntos un poquito azules, las ciudades donde se reportan de que existen traficantes, grupos de traficantes de drogas, organizaciones de traficantes de drogas de origen mexicano, ¿no? En las ciudades en rojo están los traficantes mayores de México en ciudades norteamericanas, ¿no? Y luego las flechas significan cuáles son las rutas que sigue la violencia y el crimen transnacional.
O sea, tienen razón, prácticamente casi todo el territorio norteamericano está cubierto por traficantes de drogas, diferentes tipos de drogas, o por trata de personas o por temas de migrantes. Y ojo, que este mapa, yo no lo he sacado de Google, nada, es un mapa dentro del curso, ¿no?, que tuvimos allá. Entonces, por eso es la preocupación que tienen. ¿Cuáles son los desafíos en América Latina? Instituciones débiles, inequidad, corrupción. Encima tenemos desastres naturales como los que estuvimos hace poco nosotros con el fenómeno del Niño, ¿no? Actores externos que influencian sobre nuestras políticas, redes ilícitas que no controlamos adecuadamente y grandes problemas de seguridad ciudadana. ¿Cómo se mueve este tema? Hacia el norte que van drogas y personas, y del norte que vienen dinero y armas. Dinero lógicamente ilícito, ¿no? Para el lavado de dineros, como lo tenemos aquí en el Perú, y eso lo sabemos muy bien, o las armas que vienen a los grandes grupos de bandas organizadas. O sea, hacemos un poco un change, ¿no? Bueno, yo te mando drogas y personas y tú llenas por acá, pero todo absolutamente ilícito. Todo en medidas que afectan a nuestros estados. Y si afectan a nuestros estados, indudablemente nos afectan a nosotros, que somos sus ciudadanos, ¿no? Aquí tenemos amenaza de estas redes ilícitas, amenazan la seguridad, amenazan la prosperidad, amenazan a nuestra propia sociedad y amenazan a la gobernanza, las formas mejores de gobierno. Y para terminar, les voy a hablar, hay más, pero aquí lo vamos a dejar. Quizás haya una segunda oportunidad algún día. Les voy a hablar de escenarios de violencia, nada más. Para enfocar y estar a tono con lo que estamos hablando, no es que estemos hablando de un tema diferente o aparte. Para el derecho internacional humanitario existen 3 escenarios de violencia, 3 escenarios únicamente. Los escenarios de violencia de los conflictos armados internacionales, que son entre estados, 2 o más estados. Los escenarios de violencia de los conflictos armados internos o no internacionales, que son que dentro del territorio de un estado se enfrentan fuerzas del estado frente a grupos armados organizados. O bien también hay un enfrentamiento entre estos grupos armados organizados. Ejemplo, Colombia. En determinado momento antes de que vayan a firmar la paz, las fuerzas armadas de Colombia contra las FARC, contra el ELN o contra los paramilitares, ¿no? Luego, las FARC contra los paramilitares, las FARC contra la FLN. O sea, ese es un conflicto armado interno. Dentro del territorio de un estado, las fuerzas del estado, las fuerzas militares contra grupos armados organizados. O bien también combaten entre estos grupos armados organizados. ¿Ok? En esos 2 tipos de conflictos, ¿qué aplica? El derecho internacional humanitario. Pero existe una tercera categoría de violencia que se llama, técnicamente, hablando en derecho humanitario, las otras situaciones de violencia. Y en esas otras situaciones de violencia, que son situaciones que no llegan a ser conflictos armados, o sea, por la intensidad que tienen, ni por la organización de quienes se enfrentan, no llegan a ser conflictos armados, no rigen las reglas del derecho internacional humanitario, sino rigen las reglas de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ok? O sea, 3 escenarios de violencia: conflictos internacionales, conflictos armados internacionales, conflictos armados internos, con derecho internacional humanitario. Otras situaciones de violencia bajo normas de derechos humanos. Estas situaciones de la lucha contra las organizaciones transnacionales ¿van a ser dentro de conflictos armados o van a ser dentro de otras situaciones de violencia? ¿Qué opinan ustedes? En el Perú, en estos momentos, una lucha contra estas organizaciones transnacionales, ¿sería un escenario de violencia de conflictos armados o de otras situaciones de violencia?
de otras situaciones de violencia. Ergo, aplicación de derechos humanos. Ergo, que si los militares participamos por mandato del gobierno en estas situaciones, vamos a ser lo que se denomina técnicamente funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, militares haciendo labores de policías, con normas de derechos humanos. Esos son los escenarios de violencia. No existe un escenario de violencia que no tenga una norma jurídica que tenga que ser aplicada. No puede existir. Siempre frente a un escenario de violencia que genere daño, va a haber una norma jurídica que le tiene que aplicar. Sea conflictos armados o sea situaciones de violencia donde vamos con derechos humanos. Ese es un tema que, y la violencia no es irrestricta. Para terminar, y que ustedes vean la gran diferencia que es estar en derechos humanos o derecho humanitario, les diré lo siguiente. Y como ya en parte lo dijo Emilia también en su exposición, en derecho humanitario aplicamos principios del derecho humanitario. Y esos principios del derecho humanitario te permiten fijar objetivos militares. Y contra esos objetivos militares tú los puedes neutralizar o destruir. Y esos objetivos militares pueden ser personas o patrimonio. Puedes usar la fuerza letal y no puedes ser sancionado por ello, siempre y cuando hayas usado la fuerza letal respetando los principios del derecho humanitario. No pasó nada. Derechos humanos, otras situaciones de violencia, principios de derechos humanos. ¿En qué ocasión puedo utilizar la fuerza letal en derechos humanos? ¿Podré trazar como objetivo militar? ¿Podré disparar sin provocación? ¿Podré disparar en legítima defensa? Sí, esa es la diferencia. Esa es la gravedad de la situación. En derechos humanos, bajo la situación de violencia de otras situaciones de violencia, solo vamos a ser funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y solo vamos a poder, no solo nosotros, sino los policías también, utilizar el arma y utilizar la fuerza letal solo en legítima defensa o cuando corra peligro la vida de las personas que están bajo tu protección. Esa es la diferencia. Y les prometo que aquí termino. Les prometo. Escúchenme. Los años 80 y 90, miren, para que se dé o se reconozca una situación de conflicto armado, no es necesaria una ley, un decreto supremo, una declaración política. No. El derecho internacional humanitario es como un intruso, que cuando hace usted la lectura que en determinado escenario se dan condiciones de decir que ahí hay un conflicto armado, ingresa a aplicarse el derecho internacional humanitario. ¿Ok? Primer punto. No es que la ley, la declaratoria del estado de emergencia, una declaración política, un decreto supremo, no. Esa es otra cosa. ¿Y quiénes van a hacer la lectura si ahí hubo un conflicto armado o no para aplicar principios de derecho humanitario? Los fiscales y los jueces. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, en los años 80 y 90, el gobierno hizo declaraciones de que en el Perú no existía un conflicto armado interno. No existía. Eso se ha modificado.
Hay sentencias del Poder Judicial peruano, caso Lucanamarca, Sala Penal Nacional, donde hace un análisis jurídico y dice en el Perú sí hubo un conflicto armado interno. Hay el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que dice en el Perú sí hubo un conflicto armado interno. Y existe la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cruz Sánchez, más conocido como Chavín de Huántar, de que en el Perú sí existió un conflicto armado interno. Entonces yo pregunto, si existió un conflicto armado interno, ¿qué reglas debieron aplicarse en los enfrentamientos de los militares contra Sendero Luminoso? ¿Reglas de derecho humanitario o reglas de derechos humanos? De derecho humanitario, porque estábamos en una situación de conflicto. Y entonces, ¿por qué todos los militares han sido juzgados con reglas de derechos humanos? ¿Por qué? Y ya les expliqué la diferencia de lo que es hacer el uso de la fuerza letal, un derecho humanitario en situaciones de conflicto, de lo que es hacer uso de la fuerza letal en situaciones de derechos humanos. En derecho humanitario puedes trazar objetivos militares, puedes aplicar el principio de necesidad militar, puedes causar daños colaterales o incidentales y aún así no eres pasible de sanción. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, parece que algo falló en el sistema de defensa, ¿no?, de Fuerzas Armadas, y todos fueron vistos por… No con esto estoy alegando cláusulas de impunidad, por si acaso. Solamente digo de que debieron ser vistos con otros principios, con los principios del derecho humanitario y no con los principios de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, la enseñanza tiene que quedar. Dios no quiera que tengamos otro conflicto armado, pero creo que ahora los roles de la Fuerza Armada también tienen que verse desde otra óptica. Y creo que va a tener que haber una interpretación del artículo constitucional que regula la misión de las Fuerzas Armadas en relación a la amenaza de lo que significa las organizaciones de criminalidad organizada transnacional.